Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. San Lucas nos ha presentado a Jesús, que se encuentra ya en la ciudad de Jerusalén, y ha expulsado a los vendedores y compradores del templo, y ha sido interrogado acerca de la autoridad para ejecutar estas cosas. Y no pudieron ganarle la discusión los ancianos y los escribas y los sacerdotes. Jesús demostró que Él venía en calidad de Hijo del Padre a pedir frutos. Le preguntaron también a Jesús respecto a cuál era el derecho del César a recibir el impuesto, o si era lícito o permitido pagar el impuesto. Y Jesús les demostró, por una parte, que ellos en apariencia se preocupaban por cumplir la ley, porque de hecho no lo hacían. En el interior del templo, donde estaba prohibido tener monedas de ese tipo, ellos, los adversarios de Jesús y aparentemente cumplidores de la ley, traían monedas prohibidas y las mostraron para que Jesús cumpliera su respuesta diciéndoles de quién es esta moneda y esta imagen. Y así Jesús les dijo que pagaran al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Ahora vienen los saduceos, un grupo de sacerdotes identificados con el poder. Eran promotores del helenismo, apoyadores de Roma. Y estos vienen pensando que van a dejar a Jesús mal parado ante sus seguidores. Los saduceos no creen en el resto de la Biblia, como los samaritanos se limitan solamente a los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, donde aparece la ley. Ellos no creen en la resurrección, que apenas recientemente se había abierto paso entre los judíos en la época de los macabeos, y no creían en los profetas, donde también se nos habla de la resurrección. Estos quieren poner a Jesús en aprietos y le presentan un argumento que es una situación insoluble en apariencia, un callejón sin salida, pero a partir de lo que manda la ley. El Deuteronomio mandaba que si alguien moría sin dejar hijos, su familia se preocupara por resolver la situación para que pudiera también un descendiente suyo heredar
la tierra y así se cumplieran en su familia las promesas hechas por Moisés. Le dijeron: Maestro, Moisés dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Se llama ley del levirato. Levir en latín es cuñado. El que tenía que casarse con la viuda era un hermano y la finalidad era darle descendencia para poder así tomar posesión de la tierra prometida y la parte correspondiente a este hermano. Y proponen así a Jesús una serie de hermanos que se casaron con una mujer que enviudó prácticamente 7 veces y aparece no solo como viuda, sino también como una mujer estéril que no pudo tener hijos. Le dicen que el primero, el segundo, el tercero y hasta el séptimo fueron sus esposos, y al morir no tuvo ni ella ni ellos descendencia, y por lo tanto él no tuvo sucesión, quien tuviera sus derechos a heredar. Al final murió la viuda, y le dicen: y cuando llegue la resurrección, ¿de quién de ellos será esposa? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Ellos suponen que la resurrección consistirá en volver a la vida, simplemente revivir y continuar viviendo como se vivía en la tierra. Por eso es que Jesús les responde: en esta vida, hombres y mujeres se casan, en la vida presente, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de la vida futura y dignos de la resurrección de los muertos, serán como los ángeles y como hijos de Dios. Los ángeles no se casan, participan de la vida divina y por lo tanto son inmortales. Ellos no pueden morir y ellos participan de una existencia interminable. Cuando Dios los resucite, no se casarán porque estarán en la condición de los ángeles. Que los muertos resucitan, Jesús les responde con el segundo libro del Pentateuco en el que ellos creen. Les dice que Moisés habla de la resurrección en el episodio de la zarza, cuando mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, el Señor se le apareció y le habló desde esa zarza ardiente. Cuando Moisés le preguntó: ¿qué les diré? ¿Quién me manda? El Señor se identifica: yo seré el que seré, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Dios hizo alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob, no dejó de ser ya su protector. Una vez que hizo la alianza, esa alianza permanece aún después de la muerte terrena. Y este modo en que Dios le responde a Moisés nos muestra que estos 3 personajes que vivieron en épocas sucesivas, uno posterior a otro, y que hacía tiempo que para el mundo habían muerto, seguían siendo personas vivas, porque el Señor sigue existiendo y ellos siguen existiendo. Les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él sigue siendo Dios de estos que viven para Él y con Él. Y les dice: porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Para Él todos viven. Los saduceos no encontraron argumento para oponerle a Jesús. Él les demostró que en la otra vida, en la resurrección, no habría matrimonio, y su pregunta había sido mal planteada, porque la preocupación del levirato no era tanto de quién iba a ser esposa. En la vida terrena se trataba de obtener la herencia prometida, pero en la vida final, en la vida futura, tendrían que existir definitivamente sin riesgo de morir. Los fariseos seguramente estaban presentes, estaban los escribas, los que sí
elevan y hacen resonar su voz diciendo: Maestro, has hablado bien, porque reconocen la enseñanza de la palabra de Dios en los labios de Jesús. Y a partir de ese momento ya nadie se atreve a hacerle ninguna pregunta ni objeción a Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.